Bueno, nada, ya estamos empezando con nuestra primera clase postparcial, ¿sí? De hecho, ya las notas las subí el fin de semana, ¿no? Como les prometí, entonces ustedes han podido ya revisar sus resultados, sus evaluaciones ya en el EVA desde el lunes, ¿no? Asumo que ya todos han revisado sus notas, sus evaluaciones, ¿no? Igual, a mí me gustaría empezar esta sesión, ¿no? La primera postparcial, dando unos conceptos generales acerca de la evaluación, ¿sí? En realidad, primero quería felicitarlos por el trabajo que han realizado durante este primer examen parcial. En términos generales, el rendimiento del salón ha sido bueno, ¿sí? La mayoría de los grupos logró aplicar correctamente los conceptos, ¿no? Vistos en clases sobre la metodología de investigación, diseños de muestra, cálculo del tamaño de la muestra, ¿no? También quiero destacar el progreso que he observado en estas primeras sesiones, ¿no? Al inicio del curso, muchos no estaban familiarizados con algunos términos técnicos, ¿no? Es parte de, justamente estamos aquí para ello, ¿no? Para conocerlos, para interiorizarlos y luego poder aplicarlos, ¿no? Entonces, al inicio del curso, muchos tenían este tipo de dificultades, ¿no? Para diferenciar algunos conceptos como investigación cualitativa y cuantitativa, o los distintos tipos de muestra, ¿no? Sin embargo, ya en el parcial, ¿no? He corroborado que la mayoría logró justificar bien sus decisiones metodológicas, relacionarlas con casos empresariales, lo cual demuestra un avance importante, ¿no? Entonces, eso, la verdad, como se los mencioné, creo que se los dije el mismo día del examen, me deja bastante tranquilo, me deja bastante satisfecho. Y nada, quería reconocer también entonces el nivel de participación durante las exposiciones. En muchos casos vi que había asistencia, ¿no? Apoyo, ayuda entre los mismos integrantes del grupo al momento de las exposiciones, ¿no? Entonces, eso también me deja tranquilo porque habla de un buen trabajo de equipo, ¿no? Más allá de que estemos en la virtualidad, ¿no? Eso me deja bastante tranquilo, ¿no? Se siente de que hay un concepto de equipo. Entonces, por ahí quería iniciar dándoles esas palabras, ¿no? De retroalimentación y de aliento, y la verdad, felicitarlos por el esfuerzo realizado. Y bueno, continuamos construyendo ese progreso ahora en este tramo final, ¿no? Ciertamente no nos quedan tantas semanas, ¿no? Entonces, creo que si es que tuvieron la nota que ustedes esperaban, pueden mantenerla, ¿no? Para el final del ciclo. Y si ustedes sentían que hubieran podido haber dado un poquito más, o hubieran digamos, haber tenido un poco más, tienen esta segunda mitad justamente para lograrlo, ¿ok? Entonces, los retos continúan, ¿no? Los retos continúan como la vida misma, así que pongamos todo el esfuerzo en esta segunda mitad, en este segundo tramo, para poder terminar el ciclo con excelencia, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si por ahí, antes de iniciar con la sesión de hoy, alguno quisiera tener algún comentario acerca del examen, de la exposición, acerca de repente un comentario de su evaluación, no lo sé, ¿no? Alguno quisiera dar algún comentario general acerca del examen parcial que hemos tenido, o si no, ya pasamos con el inicio de la sesión que corresponde esta semana. Así que ahí les dejo los micros abiertos en caso alguno quiera dar un comentario, ¿sí? Quisiera alguno de ustedes dar algún tipo de comentario. Lo digo sobre todo también por la parte de los tiempos, ¿no? Que al inicio hubo un poco de ruido, en el sentido de que, por la metodología de que les dejé el examen parcial una semana antes para que ustedes la trabajen, ¿no? Y la puedan subir. Estoy pensando en replicar, porque esa es mi metodología, el mismo tiempo, el mismo timing, ¿no? Es decir, dejar el final una semana antes para que ustedes tengan toda esa semana y poder subir su final, ¿no? Entonces, por ahí también, ¿no? Porque al inicio, algunos de ustedes, obviamente, con justa razón o con los argumentos válidos, ¿no? Indicaron de que en algunas otras clases, en algunos otros cursos, les dejaban como que un examen previo y luego les daban feedback sobre ello y luego recién era como que el examen parcial, ¿no? Entonces, y también aplicaría lo mismo para el final, ¿no? Pero yo justamente no tomo esa metodología porque siento que perdemos una semana o una sesión, ¿no? Entonces, la idea no es atrasarnos o tener menos temas, sino justamente realizar el tema, realizar el taller, ¿no? Que es como sabemos en todas las sesiones, y finalmente tener una semana para poder realizar nuestro examen parcial final. Entonces, por ahí de repente quisiera también escuchar un poquito de ustedes, si es que tuvieran algún comentario, ¿no? Entonces, ahí les dejo el micro abierto. ¿Alguno tiene algún comentario, chicos? Ok. Sí. Sí, Aquiles. Docente, tenemos el tiempo es bastante corto para este curso, ¿no? Solamente tenemos pues 2 horas a la semana, que es muy poco, porque se trata pues de un curso de mucha importancia y que requiere de bastante práctica. Cuando hablamos, por ejemplo, que son netamente ya la investigación no es poca cosa, investigación pues es un curso bastante amplio que requiere de bastante práctica, ¿no? Y que realmente 2 horas a la semana, la verdad que es muy corto. La metodología que está empleada está bien porque el tiempo es corto, ¿no? Sí, claro, si en una semana pues estuviera, si por lo menos 4 horas, sería muy diferente, ¿no? Entonces hubiera ese plazo de dar buena semana, hacemos lo que es un examen preliminar, del parcial, luego al final, no. Justamente si hubiera más corto, como el tiempo es muy corto, entonces no se pueden, en casos igual que no hay muchas cosas que aplicar, que hacer frente a esta situación que estamos viendo en el curso. Pero el curso es muy importante, que realmente lamento que es muy pocas horas y que la metodología que usted aplica es acertada por el tiempo que tenemos. De acuerdo, de acuerdo. Gracias, Aquiles, por tu feedback, ¿no? Por tu retroalimentación. Ok, bueno, si es que entendería, si es que no hay algún comentario adicional al de Aquiles, entenderían entonces de que vamos a aplicar esta misma metodología para el examen final, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí pasemos al inicio de la sesión. Recordemos, sí, que antes del parcial se había quedado pendiente un taller que era con respecto a las métricas, ¿no? Las medidas tanto de tendencia central como de dispersión, ¿no? Entonces, incluso habíamos tenido un taller donde se habían ustedes avanzado esta parte del taller en forma grupal. Sin embargo, ¿no? Siendo ya esta la segunda parte, yo quiero hacer este taller, lo quiero hacer como una cooperación, lo quiero hacer con ustedes, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan validar en todo caso los resultados que han tenido cuando lo han realizado, ¿sí? Y luego de eso ya vamos a avanzar, digamos, con la sesión de hoy. Pero para mí es muy importante terminar de cerrar que todos están entendiendo los conceptos de las medidas de tendencia central y de dispersión, ¿ok? Entonces, en ese sentido, voy a pasar a abrir el taller de estadística, justamente, ¿de acuerdo? Que es el que estamos viendo aquí. Y les pediría, chicos, de que ustedes también abran, por favor, sus plantillas, ¿no? Del taller que desarrollaron de forma grupal, ¿no? Eso nos va a servir para validar, como les menciono, algunos conceptos, algunas fórmulas, ¿no? Que hayan podido ustedes utilizar, ¿no? Por ejemplo, yo me llevé la consulta de una alumnita, una compañera suya, donde tenías la duda de cuál fórmula utilizar para la desviación estándar, ¿no? Ahorita se me fue el nombre de exactamente quién fue, discúlpame. Si estás por ahí, puedes ahí abrir el micro, pero justamente vamos a revisar eso, ¿no? La idea es de que no quede ninguna duda al momento de que ustedes puedan aplicar estas medidas, ¿no? Porque ciertamente nos van a servir para tomar decisiones de negocio, ¿no? Que es para lo que estamos aquí. Ok, bueno, entonces, si nosotros recordamos, y voy a traer mejor las preguntas, ¿no? del taller para poder estar todos alineados, lo voy a traer acá como una imagen, ¿ok? Y lo voy a pegar acá en el Excel. Vamos a hacer esto un poco más pequeño, está muy grande. Y, ajá,
Ya estamos, ¿no? Ya estamos. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿No? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo, pues, el caso práctico, ¿no? Que había quedado pendiente de la sesión anterior al parcial, ¿no? De la sesión anterior al parcial. Por eso que también quiero recordar un poco esto con ustedes, porque con todo el tema del parcial, las exposiciones, entonces es probable que quizás ya no recuerden o no estén tan frescos con el concepto, ¿no? Entonces, por eso es que estoy trayendo también acá la imagen acerca de las preguntas que habían quedado pendientes a desarrollar de forma grupal. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿No? En el caso práctico nos decían de que era una empresa, aplicativo de delivery, saludables en Lima, y que querían entender cuánto gastan nuestros clientes y si todos se comportan igual, ¿no? Queremos entender cuánto gastan nuestros clientes y si todos se comportan igual. ¿Quiénes son nuestros clientes? Pues la columna 1, ¿no? De clientes, justamente. Nos tenemos acá una muestra de 6 clientes, ¿de acuerdo? Y en la segunda columna tenemos el gasto mensual de cada uno de nuestros clientes, ¿de acuerdo? Tenemos el gasto El mensual. aire puro y regresar. A ver, chicos, ahí se ha colado un micrófono. Ya, perfecto. Entonces, tenemos ahí nuestros 6 clientes con sus respectivos gastos mensuales, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? Gastos mensuales. Y entonces lo que nos dicen es que quieren entender justamente el comportamiento que tienen esos clientes en función de sus gastos, ¿no? Entonces, nos decían, calculemos primero el gasto promedio, ¿de acuerdo? Entonces, acá yo ya he pasado, ¿no? He escrito esta tablita y ciertamente acá nos están pidiendo el promedio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué debemos aplicar para tener la fórmula de promedio, ¿no? Recordemos que para la fórmula de promedio, ¿no? Acá lo tenemos también, ciertamente. Vamos a ponerla acá, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que digitar aquí promedio, ¿de acuerdo? En la fórmula. ¿Sí? Acá justamente el promedio nos va a devolver la media aritmética de los argumentos, ¿no? Simplemente seleccionamos la función de promedio y con ello podemos pasar a seleccionar todas las celdas, ¿no? Todas las celdas que están dentro de la columna de gasto mensual, ¿no? Y obviamente iniciando desde la celda B2, que es el gasto asignado, ¿no? Para el cliente 1. Con ello simplemente nosotros cerramos el paréntesis de los argumentos, le damos enter y tenemos, ¿no? Justamente que el gasto promedio, ¿de acuerdo? Acá le voy a dar un formato de moneda, ¿no? Para tener un poco más claro, ¿no? Y tenemos acá de que entonces el gasto promedio de nuestros 6 clientes es de 178.33 soles, ¿no? 178.33 soles. Ahora, ¿cómo interpretamos este gasto promedio? ¿No? ¿Cómo lo interpretamos? Pues lo debemos interpretar de la siguiente manera, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí. En promedio, el gasto de los clientes, ¿de acuerdo? Es de 178.3 soles. ¿Esto qué significa? ¿No? Esto qué significa de que si nosotros tomáramos, ¿no? Como un gasto que pueda representar a todos nuestra muestra de los 6 clientes, podemos decir que en promedio los gastos, ¿no? O mejor dicho, en promedio los clientes gastan 178.3 soles al mes, ¿ok? Sin embargo, ¿no? Acá podemos ver de que hay un valor que es más grande, ¿no? Que digamos está por encima de los demás, ¿no? Este valor está influenciado por un cliente con un gasto bastante alto, que es el de 500 soles, ¿no? Pero de igual forma, este promedio ya nos está, digamos, representando cuánto pueden llegar a gastar nuestros clientes como ticket mensual. ¿Eso qué significa, no? Acá vamos a llevarlo a la parte de los negocios. ¿Qué significa, profesor, que tengamos un gasto promedio de nuestros clientes de 178.3 soles? Bueno, significa lo siguiente, ¿no? Si tú para el siguiente mes, ¿no? Quieres aumentar tus ingresos, ya debes saber más o menos, ¿no? Cuántos clientes nuevos requieres, ¿de acuerdo? O necesitas, ¿sí? Para poder aumentar, por ejemplo, si quisieras aumentar en 1.780 soles, ¿no? Tu ingreso mensual, ¿no? En 1.780 soles, ¿cuántos clientes nuevos necesitas que visiten tu tienda en ese mes? ¿No? Entonces, obviamente acá vemos, ¿no? Si queremos aumentar en 1.780 y el gasto promedio es de 178.3, necesitamos 10 clientes nuevos. ¿Por qué? Si multiplicamos 10 por el promedio, que es 178.33, eso nos va a dar 1.780, que es justamente el monto al cual queremos llegar. Entonces, ¿eso qué significa? De que acá ya lo estamos aplicando a negocios, ¿no? Y si quisiéramos aumentar en 2.000 soles, o en 1.000 soles, o en 500 soles, de igual forma, ¿no? Lo trabajamos con el promedio y eso nos da un estimado de cuántos clientes necesitamos, ¿de acuerdo? Clientes nuevos para la tienda, para poder llegar a nuestra meta, ¿no? Como ventas mensuales en la tienda, ¿de acuerdo? ¿Se entendió hasta aquí, chicos? ¿Se entendió? Hola, hola. Sí, profe. Sí, perfecto, Sí, profesor. gracias. Ok, gracias, Luis. Ya, perfecto. Entonces, siempre, ¿de acuerdo? Más allá del cálculo, o sea, siempre se los digo y se los voy a recalcar siempre, ¿no? No nos quedemos solo con el cálculo. Ya sabemos que el cálculo, esto lo subimos a una inteligencia artificial y nos va a dar todos los resultados, ¿ok? Entonces, acá lo que nosotros tenemos que dar como valor agregado, chicos, siempre es la interpretación y llevarlo a cómo nos puede servir para nuestro negocio, para la empresa en la que trabajemos, algún emprendimiento que tengamos, ¿no? Entonces, siempre todos estos resultados tenemos que darle la forma de cómo nos va a servir en nuestro negocio, qué ideas o qué decisiones de negocio vamos a tomar con estos indicadores o con estas medidas de tendencia central y de dispersión, ¿ok? Ese es el objetivo, ¿ok? No es calcular, no es simplemente saber cuánto es el promedio, eso no. O sea, es importante sí, pero más importante es saber interpretar el resultado y saber tomar ideas de negocio o decisiones de negocio justamente con estos datos. Bueno, entonces esa es la interpretación del gasto promedio. Ahora veamos, nos piden calcular el valor central, ¿ok? ¿Cuál es el valor central? Y si nos dicen valor central, acá rápidamente tenemos que saber que se refieren a mediana. La mediana siempre te habla acerca del valor central, ¿ok? Entonces cuando nos digan de repente en una entrevista de trabajo, en algún otro proyecto, ¿no? Cuando nos hablen de valor central, rápidamente tenemos que asociarlo con mediana, ¿de acuerdo? La mediana. Entonces, acá nos piden calcular el valor central, lo que tenemos que hacer entonces aquí es justamente, ¿no? Hacer el cálculo de la mediana, ¿no? Entonces acá ponemos mediana, como se puede ver aquí, ¿de acuerdo? Y de igual forma seleccionamos, ¿no? Seleccionamos todas las celdas que están dentro de la columna de gasto mensual, ¿ok? Seleccionamos todas las celdas que están dentro de la columna de gasto mensual. Y con eso tenemos de que la mediana, ¿de acuerdo? La mediana tiene el valor de 120 nuevos soles, ¿no? La mediana tiene el valor de 120 nuevos soles. Ahora, ¿esto qué significa, chicos? ¿Esto qué significa? Esto significa, vamos a poner esto un poquito más abajo, ¿de acuerdo? Para que se pueda ver la interpretación de la mediana. Acá es la mitad. Ajá. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se interpreta el valor de la mediana, ¿no? Que es el valor es el valor central, ¿no? Nos dicen entonces, como podemos ver ahí, acá está ordenado, ¿no? Dentro de la columna de gasto mensual, y nos dice entonces que lo siguiente, ¿no? La mitad de los clientes
Como hablamos del valor, ¿no? Del valor medio, significa que hay una mitad que gasta menos de 120 y la otra mitad gasta por encima de los 120 nuevos soles. Entonces, esa justamente es la interpretación de la mediana, porque es el valor central. O sea, está en el punto medio de nuestro conjunto de datos o de nuestra columna gasto mensual, ¿no? Entonces, la mitad de los clientes tiene un gasto menor a 120 soles y la segunda mitad, o la otra mitad, ¿no? Tiene un gasto mayor a 120 nuevos soles, ¿ok? Tiene un gasto mayor a 120 nuevos soles, ¿de acuerdo? Ahora, ustedes dirán, profe, ¿y qué diferencia, digamos, básicamente nosotros sacamos versus el promedio, ¿no? Entonces, acá estamos viendo que el promedio, ¿sí? Acá estamos viendo que el promedio es mucho mayor que la mediana. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos significa eso? Justamente el promedio es mayor que la mediana porque tenemos un dato que está o que se comporta diferente a los demás, ¿no? Si vemos los gastos mensuales de los primeros 5 clientes, son parecidos, no hay saltos tan grandes, ¿de acuerdo? Son un poco parecidos, ¿no? Vemos que el cliente 1 tiene un gasto mensual de 80 soles, el cliente 2 de 100, el cliente 3 de 120, el cliente 4 de 120, el cliente 5 de 150. Sin embargo, el cliente 6 ya tiene un gasto muy superior, ¿no? Hay un salto bastante grande, ¿no? Ya pasamos a un gasto de 500 soles. Entonces, el promedio sí se ve afectado, ¿de acuerdo? Por estos valores extremos. Cuando hay estos saltos, digamos, grandes, el promedio sí se ve afectado. Por eso es que acá el promedio sale muy por encima de la mediana. Justamente cuando hay estos valores extremos, estos saltos tan grandes dentro de nuestro conjunto de datos, ¿sí? Justamente cuando pasa eso, es que lo que se recomienda es utilizar la mediana y no el promedio. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos que dentro de nuestro conjunto de datos hay un valor muy extremo, ¿sí? Como el que estamos viendo aquí, de 500 soles el gasto mensual, te recomiendan metodológicamente utilizar la mediana y no el promedio. Ahora, eso es lo que recomienda la metodología, ¿ok? Sin embargo, ciertamente en las empresas de investigación y en las empresas en general, usualmente se va a utilizar el promedio, ¿ok? El promedio. Entonces, es importante igual que lo sepan, porque metodológicamente se debe usar acá la mediana. ¿Por qué? Porque tenemos un salto grande, ¿no? O un valor extremo como el gasto del cliente 6. Sin embargo, lo que suelen hacer las empresas de investigación no suelen, digamos, complicarse desde ese lado y ellas utilizan el promedio, ¿no? Como el valor de la tendencia central, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que igual ustedes lo sepan, ¿no? Porque es parte de la metodología. Bueno, luego nos dicen, en la pregunta número 3, nos dicen, veamos si hay algún valor que se repite, ¿ok? Veamos si hay algún valor que se repite. Entonces, si nos dicen, veamos que hay algún valor que se repite, ¿a qué se puede estar llamando? ¿No? Entonces, recordemos, ¿no? La parte teórica, cuando había un valor que se repetía, ¿sí? Cuando había un valor que se repetía constantemente, ¿no? O más de una vez, el valor que más se repetía era, o estábamos hablando de la moda, ¿no? Justamente estamos hablando de una medida de tendencia central, que es la moda. Entonces, si nos dicen, ¿cuál es el valor que más se repite? Nos están diciendo cuál es la moda de tu conjunto de datos o de tu gasto mensual, ¿no? ¿Ok? No, nuevamente, no olvidar, ¿ok? Porque muchas veces no vamos a encontrar las preguntas como que, oye, ¿cuál es la moda? No, la vamos a encontrar como estamos viendo aquí. ¿Cuál es el valor que más se repite? Y nosotros tenemos que saber que nos están refiriendo o se están refiriendo a la moda, que es una medida de tendencia central de los conjuntos de datos, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dicen acá? La moda. Evidentemente, acá podemos ver, ¿no? Que el valor que se repite es 120, ¿no? Porque tenemos 80, 100, 120, 120, 150 y 500. Perfecto. Entonces, ciertamente acá simplemente podemos poner 120, lo digitamos. Pero, claro, esta es una muestra chiquita, pequeña, didáctica para hacer el taller. Cuando nosotros hablemos de que, por ejemplo, trabajamos en Plaza Vea o en WOM o en Metro o en Totus, ¿de acuerdo? Y tenemos cientos o miles de clientes, ¿ya? De repente tenemos las transacciones comerciales de un mes, imagínense, de un Totus o de un Plaza Vea, imagínense cuántos clientes hay, cuántas transacciones hay al día. Evidentemente, buscar entre todo ese conjunto de datos cuál es el dato que se repite, o que más se repite, mejor dicho, sería imposible, ¿no? Obviamente, aquí, en este conjunto de datos pequeños, lo estamos haciendo de forma visual, porque, nuevamente, ¿no? Es un conjunto muy pequeño. Sin embargo, nosotros tenemos que saber cuál es la fórmula para poder llegar a determinar, ¿no? Cuál sería esa moda, ¿no? Y justamente es la que estamos viendo aquí, ¿no? Digitamos moda, ¿no? Moda, ¿sí? 1, ¿sí? Y dentro de ello abrimos los paréntesis y nuestros argumentos van a ser todos los conjuntos de datos, ¿no? Todos los conjuntos de datos o todas las celdas de gasto mensual, ¿ok? Y con esto nos va a dar, obviamente, ¿no? Que la moda, ¿sí? Que la moda es de 120, ¿de acuerdo? Que la moda es de 120. Ahora, ¿cómo interpretamos también el valor de la moda, ¿no? Porque también tiene su interpretación, ¿no? También tiene su interpretación. Entonces, ¿cómo se interpreta este valor? Nos dice lo siguiente, ¿no? El gasto que se repite con mayor frecuencia es 120, por lo que representa el monto de gasto más común entre los clientes, ¿ok? Nuevamente, ¿no? El gasto que se repite con mayor frecuencia es de 120 soles, por lo que representa el monto de gasto más común entre los clientes. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la interpretación de la moda. ¿Sí? Esa es la interpretación de la moda. ¿Sí? Hasta acá, ¿cómo vamos, chicos? ¿Me van siguiendo? ¿Están quedando claros los conceptos? A ver, les paso a ustedes el micro un poco. Sí, claro, lo estamos entendiendo. Ok, perfecto, Aquiles, gracias. ¿Sí? Ok, sigamos entonces, ¿sí? Sigamos entonces. Entonces ya hemos visto el promedio, hemos visto la mediana, hemos visto la moda, ¿no? Estas tres medidas son de tendencia central. Pasemos ahora con las dos de desviación o de dispersión de los datos, ¿no? Las medidas de dispersión de los datos. ¿Cuáles son esas medidas, no? Tenemos el rango y tenemos la desviación estándar. ¿Sí? Tenemos el rango y tenemos la desviación estándar. Ahora, ¿qué nos están pidiendo aquí, no? Vamos a la pregunta número 4 y nos dicen, veamos la diferencia entre el mayor y menor gasto, ¿no? Veamos la diferencia entre el mayor y menor gasto. ¿Esto qué significa, no? Si nos dicen, oye, ¿cuál es la diferencia entre el mayor y el menor gasto de mi conjunto de datos? Ahí tenemos que saber que se están refiriendo al rango, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente el rango lo que hace es, toma el valor máximo, lo resta o hace la resta versus el valor mínimo de tu conjunto de datos y esa diferencia, ¿de acuerdo? Del valor máximo y el valor mínimo, ¿sí? Es justamente el rango. ¿Ok? Así es la medición del rango. Entonces, cuando vemos esto, ¿no? Veamos esas diferencias, debemos saber nosotros reconocer rápidamente que se están refiriendo al rango. ¿Ok? Entonces vamos nuevamente, ¿sí? Vamos y nos piden calcular aquí el rango, ¿no? Y justamente acá ya lo tenemos, ¿no? ¿Cómo hacemos acá el cálculo del rango? Ciertamente no hay una fórmula directa, ¿sí? Para hacer el cálculo del rango. Pero sí, lo que vamos a hacer es que nos vamos a utilizar dos funciones, ¿sí? Que sí nos van a ayudar a hacer ese cálculo, ¿no? Primero la función de max, ¿de acuerdo? Max lo que nos va a dar es el máximo valor de nuestro conjunto de datos, ¿no? Max se va a decir cuál es el máximo valor de nuestro conjunto de datos. Evidentemente aquí el max nos va a dar que el valor es de 500 soles, ¿sí? Y luego a eso le vamos a restar la función de min, ¿no? ¿Qué nos da la función de min? Nos va a dar justamente de nuestro conjunto de datos cuál es el valor mínimo, ¿ok? ¿Cuál es el valor mínimo de nuestro conjunto de datos? Entonces, acá, ¿no? Evidentemente tenemos que el valor mínimo de nuestro conjunto de datos es de 80 nuevos soles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si tenemos 500 y le restamos 80, ¿cuál es el valor del rango que vamos a tener ahí?
evidentemente va a ser de 420 nuevos soles, ¿no? Va a ser de 420 nuevos soles. Por ahí se está colando un micrófono, chicos. A ver, porfa, fíjense si es que alguno lo tiene habilitado para que le ponga mute. En caso, si fuera el caso quieren hacer alguna consulta, la hacen, pero de lo contrario, si no, pónganle mute, porfa, para que no se distorsione un poco la clase. Ok. Entonces, ¿no? Tenemos acá que nuestro valor máximo de nuestro conjunto de datos será de 500, el mínimo es de 80, ¿no? Por ende, al hacer esa diferencia, evidentemente nuestro rango nos va a dar un valor de 420 nuevos soles, ¿ok? Nos va a dar un valor de 420 nuevos soles y eso también hay que interpretarlo, ¿no? ¿Y cuál es la interpretación que vamos a tener aquí, ¿no? La interpretación es la siguiente, ¿no? La interpretación aquí es la siguiente. ¿Qué nos dice, no? Nos dice lo siguiente. Existe una diferencia de 420 soles entre el cliente que menos gasta, que es 80 soles, y el que más gasta, que es de 500 nuevos soles. Lo que esto nos está diciendo que hay una evidencia de una dispersión o una alta dispersión en los gastos, ¿no? Claro, si tenemos que un cliente gasta 80 y el otro gasta 500, hay aquí evidentemente una dispersión muy alta, ¿no? Entonces, ciertamente no es un grupo homogéneo, por el contrario, es un grupo bastante heterogéneo, ¿de acuerdo? Esos son conceptos que ustedes les tienen que quedar claro, ¿ok? ¿Qué nos significa esto? Evidentemente, no es un grupo homogéneo, por el contrario, es un grupo bastante heterogéneo, ¿sí? Es un grupo bastante heterogéneo, ¿de acuerdo? Ok, entonces ese es tanto el cálculo como la interpretación del rango. Y vamos a pasar ahora sí ya, ¿no? Con la pregunta número 5, que como estamos viendo aquí, nos dicen lo siguiente, ¿no? Nos dicen, midamos qué tan dispersos están los datos, ¿no? Midamos qué tan dispersos están los datos. Aquí, cuando nos dicen, oye, hay que medir la dispersión, cuando nos digan hay que medir la dispersión, o dame la medición de la dispersión, acá tenemos que rápidamente interpretar, ¿no? O asignar que cuando nos dicen dispersión de datos, esa es desviación estándar. Dispersión de datos es desviación estándar, ¿no? Ya lo habíamos visto, ¿no? La desviación estándar es qué tan dispersos están mis datos con respecto a la media, ¿no? La media o el promedio viene a ser como que la tendencia central, ¿no? O el punto central de mi conjunto de datos, y justamente la desviación mide qué tan dispersos están mis demás datos con respecto a la media, o sea, al punto central. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿no? Cuando nos piden que midamos qué tan dispersos están los datos, acá tenemos que asignar rápidamente que se está refiriendo a la desviación estándar, ¿no? Rápidamente a la desviación estándar. Entonces, bueno, y acá viene la consulta que me hizo en su momento, ¿no? Como les había mencionado, una compañera de ustedes, ¿no? Donde me decía, profesor, cuando nosotros tenemos la desviación estándar, y lo voy a correr aquí con ustedes, ¿sí? Cuando nosotros tenemos la desviación estándar, nos salían dos, ¿no? Una que es desbest P y la otra que es desbest N, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre estas dos, ¿no? Sí, dice. ¿Había sido tú? Yo fui la que le preguntó eso porque cuando hicimos el ejercicio, Ajá. me parecían esas dos. Sí, perfecto. Dice, gracias ahí por recordarme. A mí disculpa que me había olvidado que había sido tú. Pero me quedé con tu duda, Entonces, ciertamente sí, ¿no? Estamos viendo que hay dos desviaciones estándar. Una que es desviación estándar.m y la otra que es desviación estándar.p. Ahora, ¿qué significa y qué diferencias tienen, ¿no? ¿Y cuál es la que vamos a utilizar finalmente aquí, ¿no? Ahora, la desbest m es o se debe aplicar cuando estamos teniendo una muestra, ¿ok? Ya sabemos que es una muestra, ¿no? Es una porción de nuestro conjunto de datos completo, ¿no? Agarramos una porción del todo el conjunto de datos de nuestra población, ¿no? Tomamos una porción. Entonces, si nosotros lo que estamos calculando es la desviación estándar de una muestra, es decir, de una porción, tenemos que usar desbest m. ¿Ok? Desbest M. Pero si por el contrario, ¿no? Nos dice, no, esa es toda la población, ese es todo el conjunto de datos completo, lo que tenemos que usar es desbest P. ¿Por qué P? De población, ¿no? Desbest M, ¿por qué M? De muestra. Desbest P, ¿por qué P? De población. O sea, está bastante, digamos, rápido para poder como que diferenciar, ¿no? La M viene de muestra y la P viene de población. Si tenemos todo el conjunto de datos y queremos saber su dispersión, tenemos que usar la desbest P. Si tenemos una porción de ese conjunto de datos y queremos saber su dispersión, tenemos que utilizar la desbest M. Para nuestro caso que estamos teniendo aquí, esta es una muestra, ¿no? Es una muestra solo de 6 clientes. Entonces, ¿cuál debemos usar? Evidentemente tenemos que usar la desbest M, ¿no? Que es la desviación estándar en función de una muestra. Entonces, seleccionamos nuestra desbest M, ¿no? Seleccionamos nuestro conjunto de datos, ¿de acuerdo? Cerramos aquí el argumento y con eso tenemos de que la desviación estándar, ¿no? De el gasto mensual es de 159.3, ¿no? Es de 159.3. Esto evidentemente es una desviación bastante alta, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos ese 159.3? ¿No? Nos dice lo siguiente, ¿no? Los gastos de los clientes presentan una alta variabilidad, ¿no? Como estamos viendo. Los gastos de los clientes presentan una alta variabilidad, ya que en promedio se alejan aproximadamente 159.3, ¿no? Como estamos viendo aquí, me olvidé darle el formato de moneda. Ya estamos, ¿no? Se alejan aproximadamente 159.3 del gasto promedio, ¿no? Esto indica, ¿no? Que los clientes, ¿no? ¿No? No tienen un comportamiento de gasto homogéneo, ¿no? Por el contrario, su comportamiento es bastante heterogéneo, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Pues básicamente se debe a este cliente, ¿no? Que tiene este salto o este valor tan extremo, ¿no? Evidentemente, esta desviación estándar que es tan alta viene básicamente del valor extremo que nos aporta el cliente 6, ¿no? Viene del valor extremo que nos aporta el cliente 6. Entonces, ahora sí, ¿cómo lo llevamos esto a los negocios, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una bodega o una tienda donde nuestra variabilidad es alta, significa de que nuestros clientes no tienen un gasto, digamos, homogéneo o parecido, ¿no? Son gastos que pueden ser extremos, ¿no? Alguien puede tener un ticket de compra mensual bajito, pero tenemos clientes que pueden tener un ticket de compra también, digamos, bastante grande o bastante fuerte, ¿no? Entonces, eso también nos va a dar una idea de cómo debemos nosotros tener nuestro negocio, ¿de acuerdo? Entonces, para esto sirven este tipo de medidas, tanto de tendencia central como de dispersión, ¿no? Y todo lo tenemos que llevar a relacionar a decisiones de negocios, ¿de acuerdo? Tomar decisiones de negocio, saber qué estrategia aplicar, saber qué tácticas poner, ¿no? Para tener mejor fidelizados a nuestros clientes y sobre todo saber cómo llegar a la meta, qué coberturas tener, etcétera, ¿ok? Entonces, esa es la idea, chicos, ¿de acuerdo? De saber interpretar bien, más allá del cálculo, es saber interpretar bien estas medidas de tendencia central y de dispersión. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si alguno de ustedes tenga alguna duda. De lo contrario, con eso podemos ya estar cerrando nuestro taller de estadística, ¿de acuerdo? Acá lo que les pediría básicamente sería que revisen lo que ustedes completaron, ¿sí? Yo igual este taller se los voy a pasar aquí por el chat, ¿de acuerdo? Se los mando ahorita para que ustedes luego lo puedan revisar, ¿ok? Pero les recomiendo que igual revisen lo que ustedes hicieron, validen los resultados, validen las interpretaciones, ¿sí? Y si es que están diferentes, bueno, complementen, ¿ok? Complementen. Entonces, si es que no tenemos alguna pregunta sobre este taller, pasamos ya con la sesión que corresponde esta semana. Solo déjenme cargar de una vez, antes que se me pase, voy a subir el taller acá por el chat, ¿de acuerdo? Denme un segundito para subirlo por el chat. Taller de estadística, ¿ok? Denme solo un segundito para subirlo por el chat, ¿ok?
Ok. Ok, esto debe estar aquí, taller de estadística, ya, listo. Ya lo tenemos. No, estamos bien, ya, listo. Ok, este es el actualizado, ¿sí? Ya con las interpretaciones y con los cálculos de los resultados. Entonces, ahí se los estoy pasando, chicos, para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan revisar con detalle y puedan, sobre todo, validar o comparar, ¿no? Los resultados que ustedes han tenido, ¿no? Versus versus lo que ustedes pudieron realizar en el taller, ¿ok? Entonces, vamos a pasar ya con la sesión que corresponde esta semana. Vamos a tomarnos unos, yo creo que unos 5 minutos, ¿de acuerdo? Para que puedan tomar algo, para que puedan ir a los servicios, ¿sí? De igual forma también lo puedo hacer yo. Sí, les pido 5 minutos, ¿de acuerdo? Son las 7 y... A ver, Silis, antes de... Disculpe, profesor, que estaba en trabajo y recién salgo y ya no me permite marcar. Creo que puedo actualizar mi asistencia, Sí. por favor. Ok. Eso igual lo vemos al final. Solamente déjame recordar cuando estamos por terminar la sesión, porque de repente por ahí algún compañero también tiene el mismo caso, ¿ok? Entonces ahí yo lo hago al final para hacerlo todo en grupo, ¿ok? Entonces les decía, ¿no? Son las 7 y 5. Perfecto, no te preocupes. Entonces les decía, son las 7 y 50, tomémonos unos 5 minutitos, ¿de acuerdo? Para tomar algo, para ir a los servicios, etcétera. 7 y 55, ¿sí? Puntual, por favor. Retomamos, ¿ok? Retomamos, ¿ok, chicos? Hay que tomarnos unos 5 minutitos para ir. Ok. 7 y 55 retomamos, chicos. Listo, chicos. Retomamos. Hola, hola. Hola, hola. Sí, profe. Ya, Sí, perfecto. aquí estamos. Ya, gracias, Ainara, Noemi. Ya, bueno, retomamos entonces, ¿sí? Ya para esta segunda parte, lo que les voy a pedir es que entren al EVA en el bloque 2, tema 7, ahí pueden descargar el material de esta semana, ¿no? Que es Fundamentos de Investigación Comercial, unidad 6, ¿sí? Bájense esa presentación, ¿de acuerdo? Les repito, bloque 2, tema 7, ¿de acuerdo? Y ahí van a poder encontrar ya la parte de esta semana, ¿ok? Que en verdad es bastante práctica. Esto sí ya es análisis de datos estadísticos con herramientas de software, ¿de acuerdo? Esto en realidad es full práctica, ¿de acuerdo? Yo les voy a dar una guía para que ustedes lo puedan luego utilizar, ¿de acuerdo? Ciertamente no sé si para esta sesión nos vaya a alcanzar en hacer el taller, pero sí es importante, ¿de acuerdo? Que ustedes vayan viendo cómo son este guía a guía o este paso a paso sobre cómo son digamos, la forma secuencial de cómo debemos tener para realizar esta metodología, ¿de acuerdo? Igual, si es que no nos alcanza el tiempo en esta sesión, lo vamos a hacer en la siguiente, o sea, por eso no se preocupen, que igual tenemos que tener nuestro taller, ¿ok? Entonces, como les decía, ¿no? Es la partida de análisis de datos estadísticos con herramientas de software, ¿no?
¿Cuál va a ser nuestro logro de aprendizaje en esta sesión? ¿No? Bueno, como les mencionaba, van ustedes a analizar datos de mercado, ¿sí? Utilizando herramientas básicas que ciertamente todos manejamos, como el Excel. Sin embargo, vamos a darle un nivel más allá, ¿ok? Vamos a utilizar algunos coeficientes, vamos a utilizar tablas cruzadas, ¿no? Lo que vendría a ser, por ejemplo, las tablas dinámicas de Excel. No sé cuál sea su nivel de Excel, sin embargo, no se preocupen, si es que no es muy bueno o todavía están empezando, es básico, justamente por ello que tengo una guía, ¿de acuerdo? Para que esto sea paso a paso y sea secuencial, ¿ok? Entonces, finalmente, con este tipo de análisis, ustedes van a poder generar insights accionables, ¿no? Ya hemos visto en reiteradas ocasiones a qué nos referimos cuando hablamos de insights, ¿no? Que son hallazgos que podemos encontrar en la data, ¿no? La data siempre trae mucha información, ¿no? Esta información, cuando nosotros la interpretamos o cuando la analizamos, lo que vamos a generar son insights, ¿de acuerdo? Entonces, viene por ahí un poco ese concepto. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a ver? Como les mencionaba, estadística básica, ya hemos visto el taller de estadística básica, por ende ya hoy vamos a poder hablar de mediana, de media, de moda, de desviación estándar, de rango, y ya no debería ser un término difícil o extraño para nosotros porque lo acabamos de ver, ¿de acuerdo? Entonces, acá ya vamos a utilizar estadística básica aplicada a mercados, ¿no? Vamos a utilizar tablas cruzadas, ¿no? Lo que vendrían a ser las tablas dinámicas, y vamos a utilizar también el término de la correlación, ¿ok? Ese ciertamente es un término estadístico con cierto grado de dificultad, pero lo vamos a llevar al lado de negocio, ¿ok? Todo siempre lo tenemos que llevar al lado de negocio, lo cual hace que sea mucho más directo y aplicable, ¿de acuerdo? Ok, entonces empecemos primero por las tablas cruzadas, ¿de acuerdo? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de una tabla cruzada, ¿no? Hasta ahora lo que hemos estado viendo, ¿no? Los ejercicios que hemos ido realizando, la gran mayoría de ellos, siempre teníamos solo dos columnas, ¿no? Como que una columna A y una columna B, ¿ok? Siempre teníamos como que solamente esas dos columnas inicialmente. Sin embargo, sabemos, ¿no? De que cuando estemos en la cancha, cuando estemos en la operación, ¿no? Cuando trabajemos en alguna empresa, o cuando, para muchos de ustedes ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, las tablas que van a ver son de muchas filas y de muchas columnas también, ¿no? Entonces, lo que se hace aquí, cuando ya son más de dos columnas, ¿no? Justamente es que se trabaja con tablas cruzadas, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente una tabla cruzada permite comparar dos o más variables, llámese variables como las columnas, ¿ok? Para encontrar patrones, ¿ok? ¿Cuáles son esos patrones? Los patrones son tendencias, insights que podemos encontrar en la data, ¿no? Que era justamente lo que le mencionaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí en pantalla tres columnas. La primera es la columna distrito, ¿no? La segunda es la columna tipo cliente y la tercera es la columna gasto, ¿ok? Entonces acá tenemos tres columnas o tres variables, ¿no? ¿Cuáles son las tres variables? El distrito, tipo de cliente y el gasto del cliente, ¿ok? Entonces, dentro de cada uno de ellos vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces, vemos que hay 6 clientes, ¿no? Con sus respectivos distritos, con su respectiva asignación de tipo de cliente, que en este caso es, vemos que hay una asignación en el tipo de cliente que son dos segmentos, ¿no? Uno que es el cliente frecuente y el otro que es el cliente ocasional, ¿no? Ah, mira, ya te viene dando, la data ya te viene dando información, ¿no? Obviamente el frecuente es el que es el recurrente, es el que siempre te visita, es el que tiene una frecuencia de visita para tu negocio. El ocasional es el que está de paso, ¿no? Quizás solamente pasó por ahí, de repente tiene otro establecimiento, el cual sí es frecuente, sino que lo encontró cerrado o estuvo más cerca a esa tienda, por así decirlo, y por eso es que ingresó, ¿no? Entonces es un cliente ocasional, que solamente va, digamos, de forma esporádica, ¿no? De forma de ocasión. Entonces acá vemos de que tenemos dos tipos de clientes, o sea, dos segmentos. En distrito vemos que tenemos distritos como Miraflores, Surco, San Isidro. ¿Ok? Vemos que hay tres distritos, que son Miraflores, Surco y San Isidro. Y en los gastos tenemos diferentes o diversos gastos, ¿no? De 120, 80, 150, 300, 100 y 500. ¿Ok? Entonces, esta parte de aquí es muy importante porque siempre tenemos que saber cuál es la estructura de la tabla que nos dan. ¿Ok? Eso nos va a dar una visión de a dónde podemos llegar con la información que nos están dando. Entonces, vamos a ver la guía de cómo hacerlo en Excel. ¿Ok? Vamos a ver la guía de cómo hacerlo en Excel. Primero lo vamos a hacer de forma teórica. ¿Ok? Obviamente les estoy diciendo de que lo vamos a aplicar luego en el taller. Sin embargo, es importante que ustedes primero vean la forma teórica, la forma visual, luego ya lo vamos a aplicar. ¿Ok? Entonces, dentro de la opción de seleccionar tabla, ¿de acuerdo? Nosotros nos vamos a insertar, ¿sí? Tabla dinámica, esto obviamente en el Excel, ¿no? Tabla dinámica, y dentro de configurar vamos a poner en filas, vamos a jalar la columna distrito, ¿ok? En filas vamos a jalar la columna distrito, en columnas vamos a jalar la columna, mejor dicho, vamos a jalar el campo o la variable tipo de cliente, y en valores lo que vamos a jalar es el gasto, ¿de acuerdo? Como les digo, ¿no? Obviamente si lo estamos viendo así, nos van a quedar muchas dudas, sin embargo, primero es importante que lo veamos de forma visual, ¿ok? Luego lo vamos a llevar ya a la práctica en el taller. Pero primero veámoslo así, es importante que primero vayan entendiendo los conceptos. Entonces, al hacer esta configuración dentro de la tabla dinámica, ¿sí? Lo que vamos a tener es justamente una tabla resultado que estamos viendo aquí, ¿no? Y vamos a tener acá esta asignación, ¿no? Que está por distritos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta asignación que está por distritos, ¿no? Por distritos, que son las filas, ¿de acuerdo? Como podemos ver acá, en las filas ha ido distrito, que es lo que estamos viendo aquí. En las columnas, ¿no? A las columnas que ha ido tipo cliente. Y recordemos que dentro del tipo cliente habían dos segmentos, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Eran dos segmentos. ¿Cuáles eran esos dos segmentos? Uno era el frecuente, ¿sí? Que es el que estamos viendo aquí, y el otro era el ocasional. ¿Ok? Perfecto. Entonces, dentro de columna, ¿no? Era tipo de cliente, que teníamos dos, que uno era el frecuente y otro era el ocasional. Y finalmente en valores, que es, digamos, el contenido, ¿no? Ya de la tabla, porque estas de filas y columnas simplemente es como que el diseño, ¿no? Para un lado filas, para otro lado columnas, pero ya el valor, ¿no? El contenido de la tabla viene ya a ser, ¿no? Que nos decía acá, el promedio de gasto, ¿no? El promedio de gasto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que para Miraflores no tenemos un cliente ocasional, ¿no? No tenemos un cliente ocasional. Los clientes de Miraflores son frecuentes. Los clientes de Miraflores son frecuentes. Y su promedio de gasto es de 135 soles. ¿Sí? ¿Me sigue? Entonces, no hay clientes ocasionales en Miraflores, hay clientes frecuentes y su promedio de gasto es de 135 nuevos soles. Pasamos ahora a Surco, ¿no? Y en Surco vemos que Surco no tiene clientes frecuentes, a diferencia de Miraflores, ¿no? Acá, por ejemplo, Surco no lo tiene, pero sí tiene ¿qué? Sí tiene cliente ocasional, ¿no? Sí tiene cliente ocasional, ¿no? Interesante, ¿no? Miraflores tiene frecuente, pero no ocasional. Surco no tiene frecuente, pero sí ocasional. ¿Ok? Vamos a ir construyendo. Interesante. Y finalmente tenemos un cliente de San Isidro, ¿no? O el segmento de clientes de San Isidro. ¿Cuál es su comportamiento? Veamos, ¿no? En San Isidro los clientes son frecuentes, no tiene ocasionales. ¿Ah? Veamos, ¿no? Tiene clientes solamente frecuentes y su ticket promedio de gasto del cliente del distrito de San Isidro es bastante alto con respecto a los demás, ¿no? Con respecto a Surco y a Miraflores. Vemos que su ticket promedio de San Isidro es de 400 soles. ¿Ok?
vemos que su ticket promedio es de 400 soles. Entonces, ya estamos viendo ahí ciertas tendencias, ¿no? Estamos viendo ciertas tendencias. Entonces, ¿qué significa? En 2 de los 3 distritos de mi base de datos o de mi conjunto de datos, ¿no? En 2 de los 3 tengo segmentos de clientes frecuentes, ¿de acuerdo? Solo uno es ocasional. Y tengo un distrito que su ticket promedio está muy por encima de los otros dos, ¿no? Que es el ticket promedio de San Isidro. ¿Ok? Es el ticket del cliente promedio de San Isidro. ¿Ok? Entonces veamos, ¿no? Cómo solamente estructurándolo con unas tablas cruzadas podemos tener información altamente digerible, rápida, ¿no? Para tomar decisiones o para saber cuál es el diagnóstico, ¿no? de nuestros clientes. ¿Ok? Entonces rápidamente hemos podido identificar qué tipos de clientes tenemos por distrito y en qué nivel se encuentran el ticket promedio de gasto de nuestros clientes por distrito y por cliente frecuente o ocasional. ¿Qué otra cosa podemos encontrar aquí? A ver, ¿qué otra cosa podemos encontrar aquí que se me está pasando? A ver, ¿qué otra cosa de esta tabla podemos ver? ¿No? Entonces, yo acá también evidencio de que el cliente frecuente tiene un mayor ticket de compra que el cliente ocasional, ¿no? ¿Por qué? Porque el cliente ocasional, su ticket promedio, ¿cuánto es? 90 soles. ¿Cuál es el ticket promedio del cliente frecuente? Bueno, tengo uno de 135, que es mayor a 90, y tengo uno que es de 400, que es mucho mayor a 90, ¿no? Entonces, acá también yo puedo ver de que un cliente frecuente me dejaría una mayor inversión o una mayor rentabilidad para mi tienda que un cliente ocasional, ¿no? Entonces, evidentemente, yo voy a preferir o le voy a brindar un mejor servicio a un cliente frecuente que a un cliente ocasional, ¿no? Porque me deja un mayor retorno de mi inversión. ¿De acuerdo? Entonces, vean todos los tipos de diagnósticos que podemos tener solamente con una pequeña tabla cruzada. ¿De acuerdo? Entonces, es muy interesante, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá, no? Entonces, acá estamos viendo de que también, como parte de las interpretaciones, es que el cliente de San Isidro es un cliente de alto valor, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque su ticket promedio está muy por encima de los demás, ¿no? Surco son clientes de bajo gasto, ¿no? Adicional a ellos son clientes ocasionales, ¿de acuerdo? El cliente de Surco es un cliente de un ticket menor y también son clientes ocasionales en esta tienda, ¿de acuerdo? Ahora, finalmente, ¿esto cómo lo llevamos a decisiones de negocio? Pues bien, si yo quisiera hacer unas campañas premium, lo tendría que hacer para las tiendas de San Isidro, ¿no? Lo tendría que hacer para las tiendas de San Isidro. ¿Por qué? Porque evidentemente es un cliente o son los tipos de cliente que tienen un mayor ticket promedio de compra, ¿no? Un ticket promedio de compra. Y si yo quisiera lanzar campañas de promociones, ¿de acuerdo? El segmento que tendría una mayor acogida serían en las tiendas de Surco, ¿no? ¿Y por qué Surco? Claro, porque Surco tiene un menor ticket promedio, entonces ellos son más flexibles, ¿de acuerdo? O son más, la palabra es, tienen una mayor aceptación hacia las promociones, ¿no? Justamente porque su ticket de compra es menor, ¿no? Y también es un cliente ocasional. Entonces, el cliente ocasional está muy pendiente de las promociones, de los descuentos, ¿no? Justamente ello. Entonces, vemos acá cómo las decisiones de negocio de tener tipo campañas premium y de tener tipo promociones ya también te está ayudando a poder dirigirlas por distrito, ¿de acuerdo? Ya te está ayudando a poder dirigirlas por distrito. Ok, vamos a seguir. Ahora vamos a ver ya el concepto de correlación, ¿de acuerdo? Vamos a ver el concepto de correlación. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? ¿No? Vemos que la correlación, que ciertamente, como les mencionaba, es una técnica multivariable, ¿sí? Estadística, que su concepto es un poco más complejo, sin embargo, como lo vamos a ver desde el lado del negocio, va a ser mucho más aplicable, ¿ok? Pero básicamente lo que nos da la correlación es que mide, ¿no? La relación que hay entre dos variables numéricas. Esto es muy importante, ¿eh? Este concepto es muy importante. Mide la relación que tiene entre dos variables numéricas, ¿de acuerdo? Necesitamos dos variables que sean numéricas. ¿Qué significa eso? Que si una de ellas no es numérica, ¿ok? O por así decirlo, es una variable cualitativa, textual, ¿sí? Esa no podemos nosotros medir una correlación, porque tienen que ser variables numéricas, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso, ¿ah? Eso es un dato muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿No? En esta tablita tenemos dos variables. Una de ellas es frecuencia de compra, que está en días, ¿de acuerdo? Y la otra es de gasto, ¿no? Gasto que tiene el cliente, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos frecuencia de compra y gasto mensual, ¿de acuerdo? Frecuencia de compra y gasto mensual. Entonces, ¿cómo podemos calcular esta correlación en el Excel, ¿no? Entonces, acá como podemos ver, ¿no? En el Excel, lo que vamos a copiar es esta siguiente función, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la función? coef.d.correl. Cuando ustedes lo estén digitando, ya les va a sugerir el mismo Excel, ¿no? La fórmula, que es el coeficiente de correlación. Y lo que debemos nosotros seleccionar vendría a ser toda esta tabla, ¿no? Desde A2 a 7 y luego B2 hasta B7, ¿no? Desde B2 hasta B7, como se puede ver aquí, ¿no? Desde A2 hasta A7 y luego B2 y B7. Con esto, ¿no? Con esto nos va a dar nuestro coeficiente de correlación. Ahora, nosotros al presionar Enter, nos va a dar un resultado, nos va a dar un coeficiente de 0.90. Ahora, acá viene otro dato. El coeficiente de correlación oscila sus valores entre 0 y 1, ¿ok? Oscila sus valores entre 0 y 1 si son positivos y entre -1 y 0 si son negativos. Ahora, ¿cómo se explica esto? La correlación puede ser positiva entre 0 y 1, si es que te sale el valor entre 0 y 1 es una correlación positiva, pero también puede ser una correlación negativa, y eso sería entre -1 y 0. ¿Ok? Ahora, profesor, ¿qué significa que la correlación sea positiva o que la correlación sea negativa? Ok, acá vamos. Si la correlación te sale que es positiva, de acuerdo, es una correlación alta y es positiva, significa que es una relación positiva fuerte. Y eso nos indicaría de que si una de las variables aumenta, la otra variable también va a aumentar. ¿Ok? Entonces, llevémoslo a este caso. ¿Ah? Nos sale que el coeficiente es 0.9, ¿no? 0.9, positivo. Entonces, ¿cómo se interpreta? Ah, entonces es una relación positiva fuerte. Perfecto. Relación positiva fuerte, ¿no? Entonces significa que si aumenta uno, el otro también va a aumentar. ¿Qué nos dice eso? A mayor frecuencia, ¿no? A mayor frecuencia de compra, ¿de acuerdo? El gasto va a ser mayor. A mayor frecuencia de compra, el gasto va a ser mayor. ¿Qué significa eso? Mientras más me visitan mis clientes, más van a gastar en mi tienda, ¿no? Mientras más me visitan mis clientes, más van a gastar en mi tienda. Entonces, acá hay una correlación positiva fuerte, ¿no? Si aumenta una, aumenta la otra. Si aumenta la frecuencia de compra, aumenta el gasto que va a tener el cliente, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué pasaría si fuera una relación negativa? ¿Ok? ¿Cómo fue el caso de ser así, ¿no? Entonces, en ese caso, la interpretación sería la siguiente, ¿no? Si aumenta la frecuencia, los gastos disminuyen. ¿Se dan cuenta cómo cambia? En la positiva fuerte, es decir, si mi resultado del coeficiente de correlación está entre 0 y 1, si aumenta frecuencia, aumenta gasto. Ahora, de no ser así, ¿qué significa? Que si el coeficiente de correlación sale entre -1 y 0, ¿de acuerdo? Significa lo siguiente, ¿no? Si aumenta la frecuencia, el gasto disminuye.
¿Ok? Acá, si uno aumenta, el otro disminuye. ¿Ok? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende un poco el concepto ahí? Hola, hola. ¿No me podría repetir la parte de correlación en cuál se refiere en Excel? Lo que son los valores. ¿Cómo así? No te entendí muy bien O aquí. sea, acá hablamos menos de la correlación, ¿cierto? Que mide la Ajá, relación entre dos variables numéricas, ¿no? correcto, Porque sí. por Ajá, ejemplo, acá tenemos la tabla con las frecuencias, ¿no? Y los gastos, ¿no? ajá, ajá. El 2 me da a entender que dos personas gastan 80 soles, pues, ¿no? Eso me da a entender eso. Ahora, yo lo que quiero es esto de acá, en Excel, por ejemplo, para que me salga, por ejemplo, este resultado esperado Ah, ya. de 0.9. Entonces, Ok. de acá, el valor de acá, que me explique eso. Ya, perfecto, está bien. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Eso, como les mencionaba, ahorita lo estamos viendo de forma teórica, pero lo vamos a llevar a hacer un taller también. No sé si en esta sesión va a depender si el tiempo nos alcance. De no lanzarnos, lo haríamos en la siguiente sesión, pero creo que sí va, creo que sí va. O sea, sí lo vamos a ver en taller, pero es importante que para mí primero ustedes entiendan el concepto, ¿ok? Primero el concepto. Con el concepto claro, la parte práctica se hace mucho más digerible, mucho más rápida, ¿ok? Entonces, bueno, quedémonos con esto, ¿no? Relación, si coeficiente de correlación te sale entre 0 y 1, ¿no? Eso significa de que hay una relación positiva fuerte, ¿no? Significa que si uno aumenta, el otro también aumenta. Si fuera diferente, es decir, entre menos 1 y 0, si uno aumenta, si una variable aumenta, la otra disminuye. ¿De acuerdo? Este coeficiente de correlación sirve mucho justamente para poder saber qué variable debemos aumentar para que finalmente el gasto o lo que le vendemos a nuestros clientes pueda aumentar. ¿De acuerdo? Entonces, justamente nos sirve para ello. Entonces, ¿qué decisiones de negocio podemos tomar justamente con la correlación, ¿no? Como les decía, programas de fidelización, ¿no? Totalmente, suscripciones, descuentos por recurrencia, ¿no? Entonces, claro, acá también hay una advertencia importante, ¿no? Eh, la correlación no implica causalidad, ciertamente, ¿no? Esto es un término un poco más estadístico, más técnico, ¿no? Pero básicamente lo que nos dice es que si es que hay correlación, ¿no? Si es que existe una correlación, no significa que siempre va a ser como que uno depende del otro, ¿no? Ciertamente implican ahí otras variables, como quizás la temporada, la incertidumbre política, hay otras variables ya para considerar cuando tomamos decisiones para negocios, ¿ok? Entonces, no todo tampoco se puede explicar, por así decirlo, con la correlación. Hay otras variables que se deben analizar, ¿ok? Pero eso creo que sale un poco del tema, sin embargo, es importante que también ustedes lo sepan, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere, no? Por ejemplo, significa, ¿no? Que va a haber más ventas solo con una mayor frecuencia, no necesariamente pueden haber algún tipo de promoción, etcétera, que pueda hacer de que esto influya en que haya más ventas, ¿no? Entonces, un poco se puede explicar por ahí. Ok, pasemos ahora con el análisis de tendencias, ¿sí? El análisis de tendencias. ¿Qué tenemos dentro del análisis de tendencias, no? ¿Qué es una tendencia primero, no? ¿Qué es una tendencia? ¿Qué significa una tendencia, no? Entonces, llevando esto a un concepto, digamos, básico, ya, para que sea entendible de forma rápida, eh, en la temporada de Navidad, ya en las temporadas de fiestas navideñas, ¿de acuerdo? Siempre la tendencia de la venta de panetones va a aumentar. Mejor dicho, la venta de panetones en la temporada de fiestas navideñas aumenta, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente todos en su casa van a querer tener un panetón, ¿no? Es una tradición, es un tema ya cultural, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser la tendencia ahí? La tendencia es que las ventas en los meses de noviembre y diciembre de panetones aumentan. Eso es una tendencia. ¿Qué significa tendencia? Es un comportamiento que ya se ha registrado, ya está identificado, ¿no? Que tiene en cierta temporada del año, ¿de acuerdo? Puede ser del año, del mes, incluso una franja horaria dentro de un día. Eso va a depender de lo que estemos analizando. Pero si lo llevamos al ejemplo que yo les he puesto, como la venta de panetones, ¿no? Siempre aumenta en qué temporada del año. Siempre aumenta en el último trimestre del año, ¿no? La venta de panetones siempre aumenta. Eso es una tendencia, ¿de acuerdo? ¿Qué otra tendencia podemos encontrar? La venta de helados, ¿no? Helados, Donofrio, artesanal, etcétera, ¿no? ¿En qué época del año aumenta la venta de helados? Obviamente en la temporada de verano, ¿no? Los primeros 3 meses del año, enero, febrero y marzo, ¿no? Sabes de que en esos 3 primeros meses la venta de helados se va a disparar, ¿no? Eso es una tendencia, ¿no? Ya es un comportamiento de ventas o de compras, ¿no? Ya identificado, que sabes que es un tema temporal, ¿no? Es por la temporada, justamente. Entonces, eso es una tendencia, ¿de acuerdo? Entonces, eso es bastante importante, ¿no? Porque cuando vemos cierto tipo de comportamiento, cuando vemos ya un comportamiento en el tiempo, eso nos habla acerca de una tendencia, ¿de acuerdo? Ahora bien, ahora que ya más o menos hemos identificado las tendencias, pasemos a ver cómo las podemos detectar, ¿ok? Porque los ejemplos que yo les estoy dando son ejemplos muy marcados, ¿no? Pero no necesariamente son tan marcados en otros rubros o en otras tiendas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la venta de celulares, ciertamente no hay una fecha como que pueda marcar una tendencia, ¿no? No necesariamente hay una fecha. Puede ser en verano, no necesariamente, puede ser en fiestas navideñas, quizás por ahí algún regalito, ¿no? Pero no hay marcada como que una estación o una cierta época del año donde la venta de celulares aumente. Ciertamente mantiene una regularidad en el tiempo, ¿no? Mantiene cierta regularidad en el tiempo. No hay una estación marcada donde la venta de celulares se dispare. ¿Ok? Eso, por ejemplo, es algo que tenemos que considerar. Entonces, las tendencias van a depender mucho del rubro del negocio, de justamente los datos que estamos analizando. ¿De acuerdo? Entonces, veamos en el detalle. ¿Ya? El análisis de tendencia, como les mencionaba, permite analizar cómo evoluciona una variable en el tiempo, ¿de acuerdo? Cómo evoluciona una variable en el tiempo, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué nos responde el análisis de tendencia? ¿No? Nos va a decir si estamos creciendo, ¿no? Nuestras ventas están creciendo, o si nuestras ventas están cayendo, o si nuestras ventas son irregulares, ¿de acuerdo? Puede tener este comportamiento, ¿ok? Entonces, justamente nos sirve para ello, ¿no? Para saber qué comportamiento están teniendo nuestras ventas, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí, no? En la tablita, ¿no? En la tablita tenemos, en la columna 1 tenemos el mes, ¿sí? En la columna 1 tenemos el mes, tenemos los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, los primeros 5 meses del año, y tenemos las ventas en cada uno de esos meses, ¿no? Las ventas asignadas en cada uno de esos meses. Por ejemplo, para enero se vendió 1.000 soles, para febrero 1.200, y así hasta mayo, donde se han vendido 2.000 soles, ¿ok? Ok. ¿Cómo lo hacemos en Excel, no? Nuevamente, ¿cómo lo hacemos en Excel? Nos vamos sobre la opción de seleccionar datos, ¿sí? Vamos a la opción de insertar gráfico de líneas. Ciertamente la tendencia acá es visual, ¿sí? Le damos agregar a línea de tendencia y aquí nos va a salir, ¿no? Si es que nuestras ventas tienen cierta tendencia de crecimiento o de disminución, ¿ok? Entonces, ¿cómo se debería interpretar, no? ¿Cómo se debería interpretar esa tendencia? Por ejemplo, si fuera una tendencia creciente, y acá lo podemos ver, ¿no? Ciertamente, como no son tantos datos, podemos ver que nuestras ventas están creciendo, porque hemos pasado de 1.000 soles en enero, 1.200 en febrero, 1.500 en marzo, 1.700 en abril, y hemos llegado a cerrar en mayo con 2.000 soles. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos que las ventas están aumentando con el tiempo, ¿ok?
¿Qué acciones estamos haciendo? De repente capacitando vendedores, brindando un buen servicio, nuestro producto o nuestro servicio es bueno, ¿no? Etcétera, ¿no? Acciones diferentes. Pero básicamente se está viendo reflejado en nuestras ventas, en el comportamiento o en el tiempo, ¿no? Desde enero a mayo ha habido un aumento importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la interpretación aquí? Ah, evidentemente la tendencia es creciente, ¿no? Nuestras ventas están aumentando, está creciendo, ¿sí? ¿Cómo podemos interpretar ello? Bueno, el negocio está creciendo, está en expansión, ¿no? Es un negocio que está en expansión. ¿Qué decisiones de negocio podemos tomar aquí? ¿No? ¿Qué decisiones de negocio podemos tomar aquí? Bueno, como estamos aumentando nuestras ventas, ¿no? Es tiempo de invertir, ¿no? Hay que invertir, por ejemplo, más en marketing. ¿Para qué? Estamos aumentando nuestras ventas, hay que esos excesos, ¿de acuerdo? Hay que invertir en marketing para crecer en el tiempo. No solamente nos podemos conformar como estamos yendo hoy, al hoy, ¿no? Si bien es cierto, nos está yendo bien, pero hay que invertir en marketing, hay que invertir en folletos publicitarios, en publicidad en redes, etcétera, justamente para tener un mayor aumento o sostenibilidad en el tiempo. ¿Okay? Por ejemplo, una decisión interesante sería invertir más en marketing. Otra decisión interesante es aumentar nuestro stock. Evidentemente, estamos vendiendo más, significa que lo que tenemos, ya sea un servicio o un producto, está consumiéndose más rápido. Entonces, ¿qué necesitamos? Un mayor stock, ¿no? Ya sea de productos y si es de servicio, de igual forma, ¿no? Entonces, decisiones de negocio que nos van a tomar o nos van a servir, ¿no? Justamente para anticiparnos a lo que pueda pasar, ¿no? ¿Qué podría pasar? Oye, nuestras ventas están creciendo. Si yo no aumento mi stock, va a haber un momento donde no voy a poder atender a mi cliente porque ya no tengo más producto. Y eso siempre deja una insatisfacción del cliente, ¿ok? Entonces, son decisiones muy importantes que podemos tomar gracias al análisis de las tendencias, ¿de acuerdo? Y bien, llegamos entonces al caso práctico, ¿de acuerdo? Llegamos entonces al caso práctico. Ok, entonces yo les voy a subir un casito, ¿sí? Yo les voy a subir un casito, a ver qué hora estamos, son 8:30. Podemos ir avanzando, sí, podemos ir avanzando. Yo les voy a subir un caso, chicos, ¿de acuerdo? Y ustedes, quiero, ¿no? Esta es, nuevamente es un delivery saludable en Lima, y lo que se quiere entender es cómo están creciendo las ventas, qué variables impactan en el gasto y dónde enfocar la estrategia, ¿no? Veamos que ya es bastante más estructurado, ¿ah? Quieren entender cómo están creciendo las ventas, qué variables impactan en el gasto y dónde van a enfocar la estrategia, ¿ok? Ya estamos viendo acá que es algo bastante más estructurado. Y vienen y nos hacen las siguientes preguntas, ¿no? Preguntas de negocio. ¿Qué distrito tiene mayor gasto promedio? ¿En qué mes se incrementan más las ventas? ¿Dónde enfocarías una campaña premium? ¿Qué variables deberías impulsar? ¿El negocio está creciendo o cayendo? ¿Y qué mes marca un cambio importante? ¿Ok? Entonces, yo lo voy a subir esto ahorita al EVA, ya, en la misma sesión, que es el bloque 2 tema 7, para que ustedes puedan descargar, ¿sí? La tablita y puedan hacer sus ejercicios por ahí, ¿ok? Denme, por favor, unos segunditos y yo subo este ejercicio del caso práctico, ¿ok? Denme unos segunditos, por favor, lo voy a cargar al EVA. Uy, ¿qué pasó acá? A ver, a ver, a ver. Ya, y ya, listo. Ahora sí. Este es el taller, taller de análisis de datos. Análisis de datos. Ok, vamos a poner esto acá así. No, estamos viendo acá así. Ya, perfecto. Ya, listo. Taller, análisis de datos. Ya, entonces yo estoy cargando ya ahorita, ¿sí? La base con la tablita que ustedes van a analizar. Lo que les voy a pedir es lo siguiente, ¿no? Nos vamos a reunir por grupos, ¿sí? Nos vamos a reunir por grupos y ustedes lo que van a hacer es comenzar a desarrollar los ejercicios en grupo, ¿sí? Van a desarrollar los ejercicios en grupo y luego vamos a hacer una revisión, ¿sí? Muy parecida a la que hemos hecho con el taller también de estadística. Ya está cargado, chicos, ¿ok? Ya está cargado, ya lo pueden encontrar en el EVA, bloque 2, tema 7, ¿sí? Ahí lo descargan, ahí también he puesto la imagen de las preguntas para que lo puedan revisar desde la misma tabla, ¿sí? Primero quiero que lo hagan en grupo, ¿sí? Inténtenlo, háganlo en grupo, hemos visto ya la parte de la teoría y luego igual lo vamos a revisar juntos, ¿ok? Pero quiero que al menos lo intenten. Yo sé que ustedes saben la capacidad de hacerlo y si tienen dudas, si les causan, si tienen algunas complicaciones, es mucho mejor que las puedan ustedes detectar para resolverlas conmigo. Ok, entonces yo voy a abrir ahora las salas y los voy a mandar ahí a que inicien, ¿sí? Sus, el desarrollo de sus talleres, ¿no? Nuevamente, ya está cargada la base, está en el bloque 2, tema 7, ¿sí? Ya está cargada ahí la base, ¿no? En el taller análisis de datos. Listo, chicos, entonces paso de las salas, son las 8:35, ¿sí? Les voy a ir por ahí mandando avisos de cómo vamos a ir desarrollando o cómo vamos a estar ahí con el tiempo, ¿ok? Inicialmente creo que vamos a dar unos 20 minutos iniciales y por ahí les voy consultando cómo va, ¿ok? Entonces paso de la sala, chicos, para que ustedes lo puedan ver ya en sus grupos. Ya están abiertas las salas, chicos. Pueden dirigirse a sus grupos. Chicos, ya están abiertos los grupos para que puedan ir a sus respectivos grupos a ver qué pasó ahí.
A ver, parece que se han quedado un poco dormidos en el taller, ¿ah? Chicos, ¿se escucha? Sí, profesor, sí se escucha. Ya. A ver, les preguntaba, ¿cómo les ha ido con el taller? ¿Han tenido algunas dificultades? ¿Han podido avanzar algo? A media, profe. ¿Qué tal, Lizeth? ¿Qué es que pudieron avanzar ustedes en su grupo? ¿Qué parte La, pudieron avanzar? la verdad es que no mucho, Ujú, ¿ya? ujú, Imagino que debe ser por el tiempo, ujú. ¿ya? Y eso, pues, ¿no? Imagino que debe ser por el tiempo y la diferencia, pues, no sé. Sesión pudieran ustedes intentar, de acuerdo, resolver las preguntas. Ciertamente lo hemos visto a manera conceptual. Para la siguiente sesión vamos a hacer ya el taller todo desarrollado, al igual que hemos hecho hoy el taller de estadística, ¿ok? Entonces, para mí es importante igual que lo intenten, ¿de acuerdo? Que puedan ir aplicando estos conceptos, estas funciones en el Excel. Pero, o sea, si han tenido dificultades, no se preocupen porque igual la siguiente sesión vamos a desarrollar el taller, ¿ok? De igual forma, les invitaría o les pediría de que se junten entre semana, ¿ya? Porque obviamente también va a ser parte importante del desarrollo de las últimas sesiones, ¿ok? Con miras ya al final. Entonces, si por ahí pueden revisarlo una vez más, ¿ok? La parte teórica para tratar de resolver estas preguntas, genial, les recomendaría eso, ¿ya? La idea es de que tengan ya algo aplicado, ¿no? Para cuando estemos haciendo ya el taller, ¿de acuerdo? Ok, bueno, entonces lo dejamos aquí por esta sesión. Nos estamos viendo en la siguiente sesión ya con el desarrollo de este taller, ¿ok, chicos? Entonces, pasen buen fin de semana. Nos vemos el siguiente viernes. Ya, profe, gracias, buenas noches. Ok, por ahí habían quedado... Gracias, chicos. Antes de cerrar, por ahí habían quedado, creo, Liz, en tu caso, querías que